One of the gods of metal, a founding member of Metallica and the founder and frontman for Megadeth. He says he has no doubt about the devil. The greatest lie he's ever told was convincing people he doesn't exist. And you know, you see people, they think that he's like red. He's got a goatee and a pointy tail and stuff like that. He doesn't. He's very beautiful. He's an angel. Why would he look like some monster? He's capable of looking just like you. He could be in this room right now. We wouldn't know it. That's a scary thought. It's a very scary thought. Mustaine is currently on tour in Europe with what's called the Big Four, his current and former bands, plus Anthrax and Slayer. Are people right when they say that heavy metal music is infused with the power of the devil? In some cases, yes, but not in all cases, because you've got great heavy metal bands that believe in God and glorify Him. We pray every night before we go on stage. That sounds great. For a 50-year-old, you happy with it? 50-year-old man, I feel pretty damn good. He shows me a chord progression called the tritone, also known as the Devil's Interval. The Devil's Tritone is made up of these three notes, and this note right here drops down one. So it goes. So listen to the difference. It just sounds evil, doesn't it? It sounds darker. Which is why the progression is used so frequently in death metal. Mustaine says he is a Christian now, but wasn't always. My mom was a Jehovah's Witness. I was brought up as a witness, and I revolted into the witchcraft because I hated. En las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento.
Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real. Pero si el infierno está debajo de nosotros, ¿qué horrores nos esperan durante el viaje? Mi amigo, la gente piensa que el infierno no existe. Sin embargo, la Biblia dice que el centro de la tierra está lleno de fuego. Job 28:5. De la tierra nace el pan y por dentro está convertida como en fuego. Job 26:5-7. Las sombras tiemblan en lo profundo de los mares y todo cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto ante él, el infierno. Mire, textual. Y otra versión, otro manuscrito en arameo dice: las sombras tiemblan aterradas en lo profundo de los mares. Imagínese usted. ¿De qué está hablando? Del infierno. Mire, la Biblia dice en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol, el infierno que está abajo. Y la Biblia dice también en Job, escuche, que todos los días el infierno arrebata a los pecadores. Así como el cielo arrebatará a los santos el día que Jesucristo haga sonar la trompeta con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Mi amigo, así como el cielo a los santos, el infierno todos los días arrebata a los rebeldes y se los traga, como se lo tragó a Coré, entró vivo al infierno. Mi amigo, la gente que no cree en el infierno, no hay problema, no te haga problema. Si tú no crees en el infierno, tranquilo, no te compliques, vas a creer cuando ya estés ahí dentro. No te compliques, porque en el infierno no hay incrédulos, todos creen, pero ya es tarde. Aún el diablo cree y tiembla. El infierno existe. Está en el corazón de la tierra, de acuerdo a Mateo 12:40. Es más, es un lugar de tormento. La gente dice que el infierno no existe. Y le voy a decir 7 cosas claves que están en mi libro Historia del Futuro, se las recomiendo. ¿Qué pasaría si el infierno no existe? ¿Qué pasaría si el infierno no existe? Primero, que Dios sería el más grande mentiroso de la historia al haber amenazado a los rebeldes con un castigo que no se puede cumplir. Dios habla del infierno, y si no hay infierno, Dios miente. Mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. 2. Si no hay infierno, usted no puede confiar en Dios. Dios no merece confianza, porque no puede hacer justicia. ¿Dónde quedaría entonces el premio al que hace lo bueno y el castigo al perverso? ¿Cuánta gente comete delitos, maldades, paga y corrompe a la policía, corrompe a los jueces, escapa de la justicia humana, se muere y todavía Dios le dice, bienvenido al cielo? ¿Cómo usted podría confiar en la justicia de Dios si Dios sería un alcahuete del pecado y del pecador? Mi amigo, si no hay infierno, Dios no puede castigar al que hace lo malvado.
aquel que aquí en la vida terrenal ha hecho tanta maldad y nunca pagó por ella y que todavía Dios lo premie? ¿Que lo deje impune? 3. Mas antes digo, Dios es juez justo, Él reina sobre la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Él prueba la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras en esta vida y en el más allá, si no se arrepiente. 3. Si el infierno no existe, puede tirar su Biblia a la basura. Porque en pocas palabras la Biblia sería una fábula, un cuento, una comedia, una tragicomedia, un drama, menos la palabra de Dios. Porque la Biblia, en más de 2000 oportunidades, habla del infierno y también de otro lugar llamado el lago de fuego. 4. Si no hay infierno, ¿qué problema? Jesús habló más del infierno y del lago de fuego que del mismo cielo. Y si no hay infierno, ¿de qué habló Jesús? Mintió. 5, perdón. Si no hay infierno, Jesucristo era un falso profeta. Porque Jesús dijo, el que no cree en mí será condenado e irá al tormento eterno. 6. Si no hay infierno ni lago de fuego, mi amigo, si no hay infierno, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué? Si no hay de qué salvarnos. Si todos tienen entrada directa al cielo, Jesús vino a perder el tiempo, a soportar humillaciones, rechazo, golpes, escupitajos, maltrato, asesinato. ¿Para qué? Si todos entran al cielo como si fuera un supermercado. ¡Qué grave problema! 7. Si no hay infierno, vámonos a chupar, compadre, ¿qué hacemos aquí? Claro, vamos a la cantina, vamos al prostíbulo, vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a emborracharnos, vamos a drogarnos. La vida es un carnaval, azúcar, negrito. Ahora dice azufre, diablito. Pues toca, mijo. Claro, si no hay infierno, ¿qué sentido tiene orar, ayunar, buscar el rostro de Dios, obedecer a Dios y su palabra, tratar de vivir en santidad, apegado a la voluntad perfecta de Dios? ¿Para qué? Si siendo perverso, rebelde y malvado, Dios igual te va a premiar con el cielo si no hay infierno. 8. Si no hay infierno, ¿quién sabe? Tampoco hay cielo. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Como no hay cielo ni infierno, todo se acabó acá. ¿Les parece esto? Y 9. Los que no creen en el infierno no tienen derecho a creer en el paraíso. Así de simple. Y 10. Lo que te dije, si no crees en el infierno, tranquilo, vas a creer cuando estés ahí. Yo quiero irme al infierno, allá están mis amigos, la voy a pasar chévere allá, dijo uno. Anda nomás, tu amigo Satanás te espera. El único que le va a pasar chévere es él contigo, no tú con él. Mis hermanos, el tiempo del fin de este primer mensaje ha llegado. Are you allergic to shellfish? No. Ready? Woo! It's a boy. That wasn't too bad. Yeah. What's mom?
Okay. So, I'm going to stick the Band-Aid on here. Thanks for letting us watch. Okay. So That was pretty exciting. a little bit of blood in there. So go ahead and just keep pressure there. All right. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. ¿Por qué causa fueron decapitados? 1. Por causa del testimonio de Jesús. 2. Por la palabra de Dios. 3. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. 4. Los que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí justamente se revela al autor de la medida de muerte de cortar las cabezas por guillotina. ¿Quién es esa bestia, y esa imagen que ordena decapitar a los que no lo adoran? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. La bestia usa el chantaje económico para someter a las personas de no poder comprar ni vender si uno no acepta la marca de su nombre en la mano derecha y en su frente. Olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. 3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra Dios mismo ordena: Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente.
Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar.